La idea con la sesión de hoy es que podamos ver un poco y tener un primer, digamos que vistazo y repaso a lo que es el desarrollo de desarrollo móvil y en este caso, bueno, puntualmente vamos a enfocarnos más en C Sharp. Desarrollo móvil con C Sharp podemos hacerlo, pero es también importante tener claro los aspectos de C Sharp que nos permiten desarrollar casi que cualquier tipo de aplicaciones. La gran ventaja acá es que, bueno, con lo que vamos aprendiendo, eventualmente las habilidades y toda la parte de aprendizaje que tenemos nos va a permitir que tengamos más uso del lenguaje como tal y pues de ahí que podamos emplearlo en diferentes tipos de aplicaciones, entre ellas aplicaciones móviles. Entonces voy a pasar de acá, van a ver que durante la sesión voy a estar pasando entre lo que es, bueno, algunas diapositivas, un proyecto de Visual Studio, que es el que tengo acá, y de hecho este se los voy a estar compartiendo para otras sesiones y de ahí que lo puedan seguir de manera de verdad, si quieren verlo varias veces, repasar un poco lo que se hizo, pueden aprovechar mucho que, bueno, la sesión como tal, vamos a hacer el ejercicio, digamos que desde el principio a fin. La mayoría de cosas que me interesa para que lo puedan ver es seguirlo, simplemente como tener una idea de dónde se están haciendo las opciones, qué es lo que se hace, y que seguidamente, ¿verdad? Eso lo pueden hacer como vayan estudiando también como parte de los materiales, puedan verlo una vez, tal vez, un par de veces, y de ahí que puedan como tratar de hacerlo por su cuenta, en este caso ustedes, ¿verdad? Y de ahí que puedan como repasarlo un poco y ver qué fue lo que se hizo, y ir también como tomándole un poquito más de control al tema de las herramientas y demás. Entonces, igual, para lo que vamos a ver en las sesiones, ahí les voy a solicitar que si pueden mantenerlo su micrófono en mudo, ¿verdad? Y si tienen alguna pregunta como tal, ahí vamos a tener ciertos espacios para preguntas. Si tenemos que volvernos a, no sé, alguna diapositiva, algo en el código, sin problema por ahí lo podemos hacer. Entonces, ¿qué nos interesa de esta parte de acá? Bueno, van a encontrar, de hecho, esta carpeta y los materiales, se los voy a colocar en un link donde tengan acceso y van a encontrar básicamente una aplicación básica, ¿verdad? En este caso, de Xamarin, para que esto lo puedan utilizar en sus equipos y puedan, de hecho, tratar de correr. Como parte de los materiales que vamos a tener para lo que es el desarrollo con C Sharp, lo vamos a mantener como un poquito aparte. De hecho, aquí en la carpeta que ven, va a haber es una aplicación que vamos a utilizar, es una aplicación de consola, es algo muy, muy básico, de hecho son 3 4 archivos. Y tenemos una parte de material acá que es la que es como de apoyo para poder seguir un poco lo que son los ejercicios y completar algunas de las partes que nos interesa de C Sharp, ¿verdad? Para que tengan idea de, bueno, cómo se creó este proyecto, porque tal vez de los otros los hayan visto con Xamarin. Bueno, este es de hecho parte del tutorial que vamos a seguir hoy. De la forma que se puede crear este proyecto es muy básico. Es, por ejemplo, si vamos a clic derecho en una de las carpetas o el mismo proyecto, si le damos nuevo proyecto, podemos buscar dentro de las plantillas, como habíamos hecho también, o si han utilizado C Sharp con Visual Studio antes, nos da una serie de plantillas y entre ellas, bueno, contamos con las de desarrollo móvil también, que son las que nos van a permitir hacer las aplicaciones, pero también podemos hacer aplicaciones en la línea muy, muy base, ¿verdad? Entonces, esta que vamos a utilizar se realiza con la plantilla de .NET Core. .NET Core es básicamente una serie de elementos pues, nuevos que han ido incorporándose para que no estemos de hecho solo atados a utilizar .NET en Windows, sino que también lo podemos hacer en otras plataformas como Linux o Mac, entre otros, ¿verdad? Y el tipo de proyecto que usamos en este caso y para efectos del tutorial es una aplicación de la línea de consola. Entonces, yo lo que hice fue pararle el nombre y eso lo puedo repetir por acá. Es simplemente elegir que sea, bueno, primero C Sharp, luego .NET Core y Console App, ¿verdad? O aplicación de consola. Y el nombre que le di, como lo pueden ver acá al fondo, es C Sharp básico, ¿verdad? Aquí podemos utilizar nombres, ¿verdad? De espacios no es tan recomendado porque nos puede generar problemas, pero sí digamos que caracteres básicos. Y una vez que le damos OK, lo que vamos a obtener es básicamente esto que ven aquí, ¿verdad? Si lo ven, hay dos cosas o aspectos importantes a lo que vemos, o si nos enfocamos únicamente, por decirlo así, en esta sección de acá. Vamos a ver que simplemente lo que dice acá es colocar el mensaje y, bueno, dice, hola mundo.
La idea con esto es que, bueno, estemos familiarizados con el lenguaje. Si es primera vez que vemos el lenguaje, pues lo vayamos conociendo y eventualmente como tener ahí algún punto de comparación con otros lenguajes que hayan utilizado y de eso que nos permita como ir conociendo un poco más de sintaxis y de cosas puntuales de lenguaje, ¿verdad? Entonces, en esto de acá, y de hecho para hablarles un poquito también como de historia o seguimiento de lo que viene siendo C Sharp. Por aquí van a ver también una carpeta con cada uno de los ejercicios. Y la idea es que también los puedan tomar, puedan repasarlos, puedan utilizar prácticamente esta sección de acá para traer el código, copiar, pegar, correrlo y ver qué salida tiene. Este primero, de hecho, es un tutorial, es muy básico, ¿verdad? De habla un poquito de C Sharp. Como vemos acá, dice, bueno, C Sharp es un lenguaje de programación es, bueno, estático nos permite permitir escribir código que se ejecuta sobre el marco de .NET de Microsoft. C Sharp particularmente, bueno, tiene más funciones y capacidades en este caso y tal cual lo pueden hacer otros lenguajes, más por la parte de orientación a objetos, que es lo que, donde brilla, digamos que más, y bueno, tiene también otras características como, digamos que tal vez influenciadas de otros lenguajes, como características funcionales, ¿verdad? O de la línea, en este caso, de lo que son aplicaciones, pues simplemente en bloques, ¿verdad? Que podemos ejecutar también y se puede utilizar en diferentes entornos, ambientes, sistemas operativos. Es una de las ventajas que ha tenido el lenguaje conforme ha ido creciendo. Y otra de las cosas puntuales también es que el mismo C Sharp, bueno, no es el mismo que tal vez vamos viendo año con año. Se puede decir que nuevas características se van añadiendo como parte del lenguaje. De hecho, lo que viene en C Sharp se espera lo que es la versión 8. Lo que van incluyendo son características un tanto extra, ¿verdad? Tal vez no tanto que vayan como a quebrar en este caso el lenguaje de lo que veníamos haciendo, sino que son como nuevas formas de tal vez hacer lo que ya hacíamos o incluso en ocasiones con menos código o de una forma más fácil, ¿verdad? Porque en esto y tal cual como cuando hacemos, en este caso también utilizamos el lenguaje, ¿verdad? O cuando escribimos un lenguaje como el español, por ejemplo, entre más fácil sea de entender, ¿verdad? Y de leer, interpretar, pues es más fácil también comunicarnos, desarrollar cosas y hacer lo que nos interesa, ¿verdad? En este caso que son aplicaciones móviles. Como tal, bueno, C Sharp está mayormente orientado a objetos, ¿verdad? Su sintaxis es muy similar a otros lenguajes como C Sharp, el mismo, perdón, como JavaScript o el mismo Java también. Y en este tutorial lo que vamos a utilizar es la función system.console.writeline. Vamos a conocer de dónde es que viene esto, principalmente por esta sección que ven marcada acá. Y lo que vamos a hacer es simplemente pues dar algunas líneas de salida en la consola, ¿verdad? Más que todo para conocer, tener esos primeros pasos y continuar de ahí con un poquito más, digamos que más, cada vez más en lo que son los ejercicios. Básicamente en cuanto al lenguaje, ¿verdad? Si lo podemos ir conociendo, de hecho parte de esto al final es que hagamos un ejercicio y de hecho lo que vamos a utilizar en este caso es pues código que podemos copiar acá, podemos colocarlo del otro lado, también para tener un poquito por la parte de ejercicios de puntualmente con el compilador, para que podamos en este caso ver que bueno, el programa esté bien, que esté funcionando y que podamos correr, ¿verdad? Muchos de estos ejercicios irán de lo básico, ¿verdad? Pero después nos van a permitir hacerlo en la línea como tal sobre una aplicación móvil, pues bueno, cambian un poco los elementos, pero el lenguaje viene siendo el mismo, ¿verdad? Entonces, este de hecho es un poco guiado y tenemos parte de hecho como guía lo que está en código acá. Este es mucho más sencillo, ¿verdad? Y si lo vemos en la parte superior, contamos con básicamente varias sentencias. Pueden ver que algunas de hecho están marcadas, ¿verdad? En azul. Si repasamos, bueno, lo que está en azul principalmente son palabras reservadas. Esto porque, bueno, podemos utilizar diferentes elementos para declarar cosas como tipos, ¿verdad? De datos, que es algo que vamos a ver hoy también. Y también vemos algunas, por ejemplo, en verde, ¿verdad? Que son puntualmente para nombres, digamos, o referentes, ¿verdad? Son como nombres propios de cosas, ¿verdad? Entonces, la primera sintaxis o la primera línea que vemos acá es lo que llamamos un import, ¿verdad? O en este caso un using, que lo que nos va a permitir es, bueno, traer una librería de sistema para poderle utilizar. Entonces, esa es como la primera línea, ¿verdad? La segunda que vemos acá es el tema de los espacios de nombres, ¿verdad?
Los namespace son básicamente, son como grandes cajas, podemos llamarlo de alguna manera. De hecho, nosotros podemos tener nuestro propio conjunto, ¿verdad? De cosas y sirven principalmente para ordenar cosas, ¿verdad? Cosas que si queremos utilizar como funciones de sistema, bueno, podemos utilizar un montón de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, si utilizamos using, podemos acceder a también lo que son los namespace, ¿verdad? O en este caso, las funciones propias de sistema, como por ejemplo, si vamos a system, ¿verdad? Si replicamos la línea que está colocada arriba, lo que vemos es que nos permite utilizar la librería de sistema y utiliza la puntuación con, en este caso, el punto, podemos ver lo que son otros espacios de nombres que están definidos. Si yo quisiera realizar operaciones sobre la línea de archivos, por ejemplo, o utilizar más cosas, en este caso de la web, o ciertos elementos como seguridad, texto, hilos, por ejemplo, timers, esa es otra, podemos utilizarlos. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, utilizamos el using como tal, la sentencia using, y de ahí seguido el nombre de lo que estemos usando. Eso por utilizar, digamos que el primer namespace, ¿verdad? O el primer ensamblado, que es en este caso el de sistema. Nosotros podemos dar uno propio, como les mencionaba hace un rato. Lo que hacemos en este caso es, podemos definir uno propio y lo que utilizamos es un nombre en particular, ¿verdad? Ahí pues un tema de, eh, digamos, con nombres o caracteres alfabéticos o alfanuméricos. Y podemos, en este caso, utilizar también guiones y algunos, en este caso, símbolos adicionales. Con esto lo que hacemos es definirle un nombre como tal a nuestro programa y dentro del programa lo que utilizamos es generalmente una clase, ¿verdad? Que nos va a permitir contener o ejecutar el código inicial, ¿verdad? Si lo vemos acá, lo que hacemos generalmente en C Sharp es, bueno, declaramos una clase, que es lo que nos va a permitir tener elementos dentro de este espacio de nombres y después utilizamos lo que ven acá, que es el código al centro, que es básicamente una función, ¿verdad? Las funciones en C Sharp nos van a permitir poder ejecutar el código y poder realizar lo que son llamadas, ¿verdad? Este proyecto que tenemos acá, bueno, como lo creamos y está, por decirlo así, conviviendo con otras, en este caso, soluciones o proyectos, podemos establecer cuál es nuestro proyecto de arranque de varias formas. Si lo habrán visto tal vez en otras ocasiones, podemos darle clic derecho, por ejemplo, al proyecto y lo establecemos como proyecto de arranque, ¿verdad? Esta es la opción que generalmente vemos o en español dice establecer como proyecto de arranque. Esa es una forma. La otra forma es también dentro de esta cajita. Y aquí podemos escoger que este sea nuestro programa para poderlo ejecutar. Y vemos que mayormente, y eso es algo que también es bueno revisarlo las primeras veces. A veces estas opciones aparecen un poco escondidas o no aparecen, porque bueno, podemos también mover lo que son estos menús de acá, ¿verdad? O colocarlos en diferentes lugares. Entonces la recomendación para al menos esta sección es que la tengamos en la parte al menos inmediata o después de la barra de comandos de acá. Y aquí podemos ejecutar el programa, ¿verdad? De manera a como está en este momento, lo que tenemos es básicamente la aplicación, la podemos correr y vemos un poquito la parte de la salida también. ¿Verdad? Básicamente lo que hacemos ahí es, o lo que está realizando por nosotros, bueno, utilizamos el lenguaje como tal, él nos permite compilar la aplicación, ensamblarla en una línea de comandos y nos va a permitir darle la salida, ¿verdad? Tal cual lo veríamos, por mostrarles un ejemplo, ¿verdad? Con la línea de comandos de Windows, ¿verdad? Que sería como la más referente en este caso. Usualmente, ¿verdad? Cuando ejecutamos cosas en una línea de comandos, pues bueno, si hacemos cosas como ejecutar un comando como ls o borrar una carpeta o cualquier otra, generalmente aquí podemos tener una interacción puntual con la consola, ¿verdad? Si escribimos, por ejemplo, dir, que son otro comando que podemos realizar en la línea de comandos del sistema operativo, bueno, nosotros lo podemos hacer. Si lo habrán notado, el programa tuvo como un principio y un fin, ¿verdad? Casi que no lo vimos o se ve muy rápidamente que por ahí dice Hello World, ¿verdad? Eso digamos que es un comportamiento esperado porque en sí lo que son aplicaciones de línea de comandos son muy afines a que esto lo podamos ejecutar
con doble clic en el ejecutable, ¿verdad? De hecho, si buscamos el ejecutable, la manera usual donde la encontramos es dentro de los archivos de proyecto. Si le damos clic derecho acá y abrimos la carpeta, ¿verdad? Podemos darle clic derecho, abrir la carpeta del explorador. Vamos a encontrarnos básicamente con la carpeta de lo que tenemos, que bueno, ahí contamos con la solución, ¿verdad? Que es donde están nuestros archivos. Y dentro tenemos acá lo que son las carpetas de proyecto. Sigue un poco la línea de la derecha, ¿verdad? Con lo que tenemos acá, que son las carpetas que tenemos en la solución. Y dentro vamos a encontrar, por ejemplo, en esa carpeta que dice Bing, Debug y Netcore App 2.1. Ahora les voy a hablar por qué tiene ese nombre. Por aquí generalmente encontramos lo que son librerías y lo que vamos a poder ejecutar eventualmente. Hay, de hecho, son varias carpetas, ¿verdad? En este caso hay cosas que nos van a permitir hacerlo. También hay son digamos, las dos carpetas más comunes. Vamos a encontrar Bing y OBJ, ¿verdad? Que es donde básicamente él incluye lo que son los diferentes archivos o salidas que vayamos a tener en el programa, ¿verdad? Y esto es lo que nos va a permitir eventualmente, pues, correr las aplicaciones o, bueno, si buscamos en este caso también sobre los archivos, vamos a encontrarnos no solamente cosas como librerías, ¿verdad? Que esto es usualmente un ensamblado, por lo que nos va a permitir correr la aplicación por detrás, sino también otros elementos que utiliza el mismo Visual Studio. Eso aplica mucho para lo que son salidas en otros programas como aplicaciones móviles, de ahí que es importante utilizarlo. ¿Cuál es una forma que nos podría ayudar en este caso? También es, digamos, más como del uso de la línea de comandos. Nosotros podemos, por ejemplo, escribir acá console y lo que estamos utilizando es, de hecho, la librería que nos permite interactuar con eh, la línea de comandos del sistema operativo, ¿verdad? Entre otras opciones y cosas, ¿verdad? Si seguimos con la notación en punto que les comentaba hace un rato con los namespace, podemos hacer lo mismo para lo que son las clases, ¿verdad? Console en este caso es nuestra clase que vamos a utilizar para interactuar con la línea de comandos. Vamos a ver que de hecho cuando abrimos, ¿verdad? Generalmente aquí vamos a encontrarnos entre propiedades, eh, métodos, vamos a encontrar y funciones, ¿verdad? Entre diferentes cosas. La que estamos utilizando en este caso es la que se llama console.writeline, que es esta de acá, ¿cierto? Entonces, nosotros también podemos utilizar estas funciones o podemos ver también lo que son propiedades acá. Propiedades las vamos a utilizar más adelante durante el curso, pero una de las que podemos utilizar, como les mencionaba, es esa de writeline. Yo puedo utilizarla seguidamente y, por ejemplo, colocar algo que diga buenos días. Eso vendría siendo algo muy similar a como está acá, ¿verdad? Si lo ven, la única diferencia en el medio es el uso de la cadena. En C Sharp utilizamos comillas dobles, ¿verdad? Para representar cadenas o salidas que vayamos a tener de programas. Entonces, esa es una forma, podemos utilizar la consola acá y vamos a utilizar otra que esa es un poquito más nueva para nosotros, o si no la hemos utilizado antes, que se llama read key. El read key lo que nos va a permitir es, pues como lo indica un poco la palabra, también leer o en este caso esperar una salida puntual en la consola a que alguien, en este caso el usuario, le haga como, le dé un teclazo, ¿verdad? Y eso nos va de hecho a ayudar un poco, como vamos corriendo el ejercicio, para ver el uso que le estamos dando y dónde está el punto, en este caso los puntos de ejecución del programa. Entonces, para correrlo, lo que hacemos es, nuevamente venimos acá, lo corremos y cambia un poquito, ¿verdad? De hecho, ya no se cerró. Si lo notaron en la otra vez, lo que hacía era simplemente mostraba como Hello World muy rápidamente y se cerraba. ¿Qué es lo que está pasando diferente? Bueno, nosotros tenemos control sobre la consola y podemos decidir cuándo, en este caso, se acaba o cuándo queremos más bien que esté esperando una entrada como tal o una interacción con el usuario, ¿verdad? Si tal vez, si esto lo han hecho en otros lenguajes o el mismo Java, pues tiene sus diferencias, pero el objetivo viene siendo el mismo, que es operar sobre la línea de comandos del sistema operativo y pues utilizar un programa, ¿verdad? Luego lo que vamos a hacer en otras ocasiones va a ser como este mismo Hola Mundo. Bueno, vamos a ver en dónde es que está en el código, en otras aplicaciones,
y vemos qué diferencias pueden haber entre uno y otro. Pero si lo vemos acá, hasta que yo no le dé un teclazo, ¿verdad? A la consola, que eso lo voy a hacer aquí, ya le di el teclazo, ahí se acabó. Este read key lo que va a hacer en este caso es esperar o se va a encargar de hacer la lectura desde la línea de consola, ¿verdad? Entonces, eso nos va a permitir que se espere en este caso hasta que nosotros hagamos el teclazo para poderlo utilizar. No sé si hay alguna pregunta para acá, creo que podemos abrir el espacio para preguntas, por si lo que vimos, si quedó claro, si hay algo que quisieran, no sé, conversar sobre el tema de otros lenguajes, o si han hecho este tipo de ejercicio en otro sistema operativo. No, de parte mía sería como empezar a utilizarlo, y ahí empiezan a ir saliendo las Ujú, dudas, pero hasta el momento yo creo que todo va bien. ujú. Ok, perfecto. ¿Alguien más? No, de Michael y yo tampoco. Ujú. Hay que ponerse a estudiar, como dice Juan. Ajá. Ujú, ujú. Claro, claro, muy bien. Sí, de aquí lo que vamos a ver son como un poquito las sintaxis, ¿verdad? Porque tal vez de otros lenguajes, ¿cuáles los que han venido utilizando más, digamos, anteriormente? Nada más como para tener un punto ahí como de comparación, ¿no? Además habla. No, no, no. ¿Ya? Pascal, Ah, ok, tal vez el que recuerden, sí. Con Pascal puedes utilizar algo como esto, ¿verdad? También puedes dar como salida a de consola, ¿verdad? Y tenías parte ahí como para hacer un poquito como consolas de de colores, hecho, ¿verdad? Y todo ese tema. de hecho por eso lo relacioné, porque Pascal sí es muy parecido, es Ujú. así fácil. Sí, 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 es un buen punto de referencia y sí, mucha gente que también aprendiendo Pascal, que es muy bueno también para aprender a programar, puede saltar a este. Entonces van a encontrarse así mucha similitud. Y bueno, Pascal es más, ¿verdad? Como en batch, ¿verdad? O poder ejecutar en cosas procedimentalmente. Aquí podemos usar objetos, ¿verdad? Básicamente. Buenos días. Entonces, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Juan, profesor Esteban, ¿cómo están? Bien, Hello, bien, bien. Marguito, ¿todo bien? Yo sí he utilizado un poco C Sharp, nada más ahí el único que ahí vi la diferencia que en los botones ahí decía click it bueno, yo cuando utilizaba en el C Sharp uso el click o el punto text y eso, ¿verdad? Ujú, ujú. Pero sí, es bastante parecido a lo que se maneja propiamente en el C Sharp. Sí. Bueno, es C Sharp, ¿verdad? Pero por eso Ujú. ahí lo de los objetos, me imagino que deben tener propiedades un poquito diferentes, como el click. O al menos Ajá, el click que lo he utilizado en el click. ajá, ajá. Pero, Exacto. ujú, Y eso es muy buen el punto el que mencionas, porque sí, según lo que estamos utilizando de la tecnología, ¿verdad? Se puede decir que lo que estamos usando acá es, digamos, tecnología para hacer aplicaciones de consola. El que ajá. usaste o el que recordaste de los clics, ¿cuál había sido? ¿Es WinForms o No, Webform. WPF? Webforms, ah, ok. Es un buen referente también, ¿verdad? Webforms es más como para la línea de aplicaciones web y te da Exactamente. toda esa extensibilidad de las páginas, ¿verdad? Y todo. Digamos que la única pues, diferencia es que, bueno, la web es tu salida, digamos que nuestra salida aquí es con la línea de consola. Lo que tal vez, y eso sí les pueda servir mucho de manera de actualización en los temas, porque de hecho, si lo ven, como se los mostré en un principio, el tipo de proyecto que usamos acá de hecho voy a tenerlo acá. ¿Verdad? El uso básico que se le da al IDE, ¿verdad? O al entorno de Visual Studio, eso lo van a ir viendo también a como lo voy realizando yo y durante sesiones, ¿verdad? Pero aquí lo que tenemos es básicamente control sobre cuál es el que se corre y tenemos el punto de entrada y sobre ese lo corremos. Ok, Sigue mucho la línea, si lo hacemos en aplicaciones móviles, lo que esperamos es, en este caso, bueno, más como que la salida se dé en el emulador, ¿verdad? Entonces, cuando se dan salidas en el emulador, pues lo que pasa es en este caso es que, bueno, él se queda ahí, ¿verdad? Y quedan como conectados, ¿verdad? Pero digamos que en esencia es el mismo proceso porque si lo vemos acá, aquí está detenido, ¿verdad? Si lo ven, yo puedo tener acá el proceso y puedo también como ejecutarlo paso a paso, que creo que eso para los que tal vez igual, si lo que han tenido es más referentes de otros lenguajes, podemos hacer ese tipo de cosas. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a volverlo a correr, este programa, pero lo vamos a correr paso a paso. Si lo ven en la barra aquí izquierda, lo que tenemos es básicamente la barra para lo que son puntos de interrupción o los famosos breakpoints,
que nos va a permitir que, bueno, si nosotros corremos el programa, ¿verdad? Podemos darnos cuenta también de, bueno, cuáles puntos de interrupción estamos fijando acá. Entonces, si lo ven, bueno, arrancó la consola, ¿verdad? No ha escrito nada y está detenido aquí, ¿verdad? Entonces, estoy como bloqueado en cierto punto, ¿verdad? La única forma de continuar acá sería dándole aquí, clic en Continue, o deteniendo el programa, ¿verdad? Si yo lo detengo, pues ya como que vuelve un poco la cosa a lo normal, lo puedo volver a correr y ahí queda, ¿verdad? Entonces, adicional a esto, yo puedo hacerlo mediante dos formas, ¿verdad? Que es como seguir el paso a paso, ¿verdad? Tengo opciones en la parte superior. Básicamente una es Step Over y Step Into, ¿verdad? Step Over es como, córrelo por encima, ¿verdad? No vaya tan despacio, por decirlo así. Y si quiero ir todavía como que más paso a paso a todo lo que hace, generalmente ejecuto el Step Into, ¿verdad? Es importante conocerlos, ubicarlos en pantalla para que no se nos pierdan, ¿verdad? Y si hacemos esto después en aplicaciones de otro tipo, el proceso es casi que el mismo. Si se sienten tal vez más cómodos, incluso pueden hacerlo con F11 y F10. Son las que nos van a permitir, si yo por ejemplo le doy F10 acá, ven que el control pasa hacia la siguiente línea y vean la salida en la línea de comandos, ¿verdad? Tengo Hello World primero, la que está en amarillo no se ha ejecutado, entonces no es posible ejecutarlo aún, hasta que ya sea que lo corramos aquí. Maestro. ¿Ok? Entonces, aquí ya tenemos dos de las salidas y todavía ahí está, digamos que, pues, digamos que detenido completamente porque tengo que continuar con la ejecución del programa. Entonces, ya ahí queda, ¿verdad? Y ahí digamos que el flujo del programa continúa normalmente. Puedo quitar y colocar el breakpoint, ¿verdad? Si lo coloco, puedo prender y apagar cuáles líneas se van a detener. Y con esas puedo, en este caso, continuar con otras líneas más. ¿Ok? Entonces, si le doy el teclazo, ¿verdad? Se detiene y ya pues ahí quedó el programa. Entonces, ¿qué vamos a mantener? O tal vez para mantenerlo igual simple con esto y realizar el primer ejercicio, ¿verdad? De hecho, vamos a colocarlo acá y vamos a seguirlo. Si lo ven acá, creo que se van a anticipar y lo van a encontrar, creo que bien fácil, ¿verdad? Si no, ahí lo revisamos. Pero igual, el mismo código, si lo ven, también podemos, en cierta forma, manejarlo de esta manera. Entonces, si traemos solo, de hecho, la línea que nos interesa, esta va a ser un poquito diferente, y eso es importante manejarlo en C Sharp, que son los modificadores de acceso. Ven la palabra que dice acá, public. ¿Verdad? Nosotros tenemos posibilidad de decir cuáles van a ser los accesos que van a tener lo que son los métodos. Entonces, generalmente hay varias palabras, ¿verdad? Podemos hacer, digamos, que sea, por decirlo así, que esto es público o este código que está aquí puede verlo alguien más en nuestro programa, o podemos hacerlo como privado también. Son, digamos que, parte de la sintaxis que tiene y de los elementos principales. Por eso es que lo vemos en azul, ¿verdad? Que dice public static, pero es muy similar a como veníamos haciendo con el anterior, ¿no ven? Public static void, ¿verdad? Del orden de las palabras, pues en este caso no altera. Si lo vemos acá, yo puedo colocar public acá, puedo decir static public, ¿verdad? Que para él es prácticamente indiferente. Lo que viene en el medio es el cuerpo del programa, ¿verdad? Lo que vamos a ejecutar. De hecho, entonces traigamos únicamente esta línea de acá. Si yo escribo esto, lo paso para acá, ¿verdad? O si escribo esto de aquí, la salida pues es diferente, ¿verdad? Eso es muy parecido a Java. Sí. Ujú. Para quienes tengan referente al Java, sí, ahí, ¿verdad? Lo que cambian son como los nombres puntuales, ¿verdad? Generalmente tenemos como sys y otros, ¿verdad? Pero en esencia vienen siendo lo mismo. Entonces, este es, bueno, es parte como del ejercicio, ¿verdad? En esto lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a queremos mostrar Hola Mundo y esta es la salida actual del programa. La salida que queremos es Hola Mundo como tal. Entonces, lo que vamos a hacer es para aprovechar y hacerlo un poquito más interactivo también, ustedes me van a ayudar a arreglarlo, ¿verdad? Yo en este caso escribo por ustedes y le damos solución a el programa, ¿verdad? Entonces, vamos a correrlo acá, vamos a ver la salida que tiene. Y eso es lo que tenemos, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos arreglar o mejorar con base en lo que hicimos anteriormente? Tal vez me ayuda alguno. No sé, tal vez Michael, ¿me escucha por ahí?
Lo del system, Ajá. eso igual hay que quitárselo. Ah, este de acá dices. ¿Sí? Ajá, buen punto. De hecho, si lo ven, aquí lo que se muestra es un poquito diferente a como estaba, pero es otra forma que yo puedo también utilizarlo. Digamos que los using puedo usarlos de dos maneras. Puedo, ya sea, si no coloco ninguno, ¿verdad? Puedo utilizarlo mediante, digamos que el esquema completo, por decirlo así. Puedo ir desde system, punto, console, punto, hasta donde yo quiera, ¿verdad? Que son más como las funciones propias que quiero darle salida, ¿verdad? Y el que Ajá. describimos ahí fue el readline. Entonces, con ese readline, sí, podemos ya sea quitarlo de arriba o mantenerlo acá. Creo que este lo podemos hacer un poquito más variado, ¿verdad? Y mantengámoslo acá para que sean de hecho como menos líneas y mantenerlo de esa forma. Ok, buen punto, puedo quitar el using, ya ese es el primer paso. ¿Cuál sería el siguiente paso? Porque vamos a ver si, bueno, con ese cambio que sugirió Michael, No, Iván. se está comportando como... Hay que poner el weight. Ajá, ok. ¿Ese weight cómo lo obtenimos? System, Visual System punto ajá. console punto, ahí tiene, no sé si está ahí está el weight. Ese como tal es buena pregunta. No hay un weight como tal, pero el que utilizamos es read key, Bueno, que viene siendo como el read. mismo, ¿verdad? Ok, ok. Y ya. Exacto. Si lo ven es Eh, como, exacto, si lo ven es como la misma línea, ¿verdad? Duplicada, pero con esta variante de acá. Entonces, ¿por qué es que también, y es un tema más a veces como de comodidad, ¿verdad? Si lo que queremos es tal vez no estar siempre yendo a escribir system, punto, para todo, ¿verdad? En Java, ¿verdad? Si lo que tienen de referente sería un import, ¿verdad? Pero aquí es using. Entonces, por eso es que tenemos para system poner, aquí. ok. Sí, para no estarlo digitando. Exacto, y eso nos da un poquito más como comodidad. Ese nos va a servir bastante. Y de hecho hay otro que nos puede servir y ese es más como atajo de Visual Studio. Y esto me gusta también hacerlo adelantarnos un poco a este porque de hecho nos pasa mucho durante las sesiones y para que no se sientan perdidos. ¿Qué pasa si yo no coloco el using ahí, verdad? Es Sí, cuando ya ya lo, entramos como en los famosos errores de compilación, ¿verdad? Ya de aquí no tengo posibilidad, de hecho, si lo trato de correr, de hecho ahí está todavía más roto, ¿verdad? ujú. Nos da este error. Este tipo de problemas nos puede dar con otros programas también. Si nos topamos con este, digamos que lo primero que nos va a decir, bueno, hay errores de compilación. Si quiere continuar, más digamos que con la última corrida, no en general con este, porque este programa como tal está roto. Entonces, la mayoría de las ejecuciones aquí es venir a darle no y corregir los problemas. Entonces, él nos muestra los errores acá, ¿verdad? Si no encontramos esta ventanita, ¿verdad? Porque puede pasar que no la encontremos o la cerramos. Eso está en View y vamos a encontrar Error List aquí. ¿Ya ven? Entonces, esa nos va a permitir ver los errores de lo que estamos haciendo. Y el error es bastante, digamos, descriptivo, ¿verdad? Dice que console no existe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sabe de cuál conjunto o de qué caso estamos utilizando la línea de consola. Entonces, esto es algo muy común en lo que son, en este caso, los IDEs, ¿verdad? Los entornos de desarrollo nos ayudan un poquito con sugerencias, ¿verdad? Y este también es muy del lado también de Java, ¿verdad? Hay muchos IDEs que tienen esto y es bastante útil porque es muy estandarizado, ¿verdad? Entonces, si yo le doy acá en el bombillito que aparece, en este bombillo veo que entonces me da sugerencias, me dice, mira, puedes hacer un using, que es lo que te está haciendo falta. O sea, él deduce en cierta forma o tiene esa eh, sospecha de que lo que quieres utilizar es el espacio de nombres del sistema. O puedes hacerlo de la otra forma como lo estaba haciendo antes yo hace un rato, ¿verdad? Que es como el system aquí. Ven que dice system.console.writing con ese texto. Otras opciones, pero estas son un poquito más, digamos que complicadas, ¿verdad? Y no tal vez van en esa línea. Es que queramos generar una clase, ¿verdad? O generar una variable que se llame consola. Digamos que las que usualmente utilizamos son como las dos primeras. Entonces, para arreglarlo, de hecho, podemos darle clic acá. Y vean qué curioso, ¿verdad? Él de una vez nos permite colocarlo. Entonces, eso nos va a permitir dos cosas, ¿verdad? Nos completó la línea y ya hizo que el programa pueda compilarse. ¿Cómo compilamos los programas en .NET? Bueno, vamos a generalmente a build, ¿verdad? O compilar. Ahí es bueno tener esta referencia o más que todo ubicar la sección, porque a veces tenemos versiones en español y en inglés, ¿verdad? Entonces eso nos lleva a una y la otra. Pero aquí podemos básicamente darle build o rebuild.
También podemos hacer clean, que viene siendo como que quite todo lo que está ahí de archivos y vuélvalos a hacer todos, ¿verdad? Es como limpiar y volverlo a hacer todo. Ese se toma un poquito más de tiempo y al final lo que hace es generalmente un build. ¿Qué nos va a permitir hacer esto? Bueno, volver a correr el programa y ver la salida. Entonces vamos a esperar nada más a que termine de compilar, ¿verdad? Ahí un momento. O lo revise. Y No, em, ahí usted tiene que... Si salen los errores, va a salir ahorita. Exactamente. es un buen punto para preguntas si tienen o algo. Ahí también ahí los podemos aclarar también. Lo que estaba preguntando Daniel era de que si cuando le doy el will o el rewill, Ajá. si digamos lo compila y lo corre y si digamos si lo vuelve, si le vuelve a dar rewill, si vuelven a salir ahí los errores en la pantalla de abajo. Entonces yo le estaba diciendo que sí, que lo que hace es que Ujú. lo compila y salen los errores. Ya si todo está bien, entonces ya le tiene que dar el play. Exacto, exacto. Este es más como un punto como de revisión, ¿verdad? Si hay algo que, por ejemplo, si no sé, agarramos el código, le añadimos más cosas, ¿verdad? Eventualmente tengo que venir a compilarlo primero para darme cuenta qué es lo que está ocurriendo. Y lo segundo es ya correrlo, ¿verdad? Si no compila correctamente, difícilmente nos va a correr, ¿verdad? Entonces creo que este igual se tomó más tiempo, pero es un buen ejemplo también porque si les llegara a suceder este con otro tipo de programa, por ejemplo, Ahí le se digo, van a dar cuenta que tal vez está corriendo ahí, pero puedo tenerlo también. Si ya fuera el caso que, no sé, se tomó demasiado, o no sé, algún error por ahí, o incluso el mismo compilador, depende de lo que estemos haciendo, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, quito una llave de estas, que vuelven a revisar absolutamente todo. nos puede generar el problema, ¿verdad? Ahí nos dice que él esperaba una llave de Ah, cierre. El tema de las llaves es bastante importante, ¿verdad? Porque ajá, em, la de Glass Program. si lo han hecho en Java, bueno, en Java se mantiene mucho ese esquema de que, bueno, el punto y coma, ¿verdad? Siempre se respeta para lo que son las líneas. Casi que toda línea al final debe llevar un punto y coma. Y si utilizamos llaves, digamos que lo que hay que tener presente es que cierren, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quito o le pongo el cursor acá, ven que de hecho él me ayuda un poco y me dice, ok, esta es la apertura y la clausura de este, ¿verdad? Y lo mismo para las otras, ¿verdad? Si yo quito alguna, pues lo que estoy es dejándolo chueco, ¿verdad? Ujú. Y lo mismo con el punto y coma, ¿verdad? Si no lo coloco ahí, yo trato de correr esto, ahí nos va a generar el mismo problema. Este se puede decir que son como los mismos síntomas, ¿verdad? Si hiciéramos lo mismo en aplicaciones móviles, porque básicamente utiliza el mismo lenguaje, utiliza los compiladores y pues todo lo demás va en esa línea, ¿verdad? Entonces ya una vez que le damos aquí, ¿verdad? Si vemos el error, lo que vemos es que nos está haciendo falta un punto y coma y ya lo podemos arreglar, ¿verdad? Si ya lo corremos, bueno, si ya compila, lo podemos correr. Si no compila, tenemos que arreglarlo primero para después correr, ¿verdad? Entonces, y continuando con el ejemplo, ¿verdad? Bueno, esta es la salida que vamos teniendo ya. Y vemos que, bueno, ahí está, ¿verdad? Está el mensaje. Pero hay un pequeño inconveniente, ¿verdad? No sé si lo recuerdan del ejercicio. La idea más bien es que la salida sea hola mundo, ¿verdad? Entonces, más bien lo que nos está dando de salida aquí, si lo vemos, no es la que esperábamos, ¿verdad? Que es esta de acá. Entonces, no sé, ¿cómo lo podemos arreglar? Tal vez alguno me cuenta. Hay que cambiarlo de decir, cambiar a Dios mundo por hola mundo, ¿no? Sí. Exacto, arreglamos el string, Texto. ¿verdad? El Sí, texto. ajá. Entonces, lo que venimos hacemos es colocamos acá y decimos, bueno, ¿verdad? Vean que si de hecho intento ahí, no me deja, ¿verdad? Eso es bastante importante porque nos puede pasar mucho, ¿verdad? Que tal vez queremos cambiar algo y todo, y lo que nos está dando es generando problema porque no lo podemos correr. Entonces, ¿cómo arreglamos este de acá? Bueno, lo que hacemos es, lo detenemos primero Ajá. Sí, porque está corriendo, es porque correcto. está corriendo en este momento y lo seguido es ya ahí sí arreglar. Sí. ¿Ok? Y siempre estás corriendo, si tienes que darle stop para corregirlo. Exacto, ya lo corregimos acá y ya entonces lo podemos correr. Ujú. Mundo y bueno, ya ese como tal es el No ejercicio, deberíamos ¿verdad? llamarle para que se detenga solo. Perdón, ¿puedes repetirme la pregunta? Deberíamos ponerle una línea para que lo detenga solo, para no tener que tenerlo ahí en el botón rojo.
o no, o siempre va a ser así. Buena pregunta, y de hecho eso me puede ayudar para otro concepto. Digamos que lo que está haciendo que mantenga el programa, de hecho, si lo viste ahí, él está corriendo, digamos que infinitamente, ¿verdad? La única forma de tenerlo, ¿verdad? En este caso sería dándole el teclazo, porque él está esperando que lea la salida por parte de la persona. O si yo cierro este, ¿verdad? Si le doy en el botón rojo, más bien este de acá, yo ahí sí lo estoy deteniendo. Digamos que como usuario, ¿verdad? De esta aplicación, ¿verdad? O de esta línea de comandos, mis únicas opciones son, bueno, si le doy el teclazo o lo cierro, que viene siendo como la misma forma de hacerlo, ¿verdad? Uno muy común, ¿verdad? Y si repasamos tal vez en lo más común que tal vez veríamos en este tipo de programas vemos algo que dice como eh, haga enter para cerrar, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Qué pasa si yo ejecuto esto, ¿verdad? Que es como la misma línea, pero con diferente contenido, ¿verdad? Que este es un string. Tengo dos salidas diferentes. Y eso lo hace este Ryland. De hecho, ese Ryland, de hecho, si vemos un poquito la documentación, y eso se los voy a contar también. Tengo dos líneas diferentes, ¿verdad? Tengo una línea acá y otra línea acá. ¿Por qué? Porque él escribe sobre líneas. También puede escribir, digamos que entre líneas, digamos, o en una misma línea poder tener diferentes contenidos. ¿Qué pasaría si yo lo hago de esa otra forma, ¿verdad? Sería hacerlo con punto write, ¿verdad? Estoy llamando dos funciones diferentes, pero con el mismo contenido, ¿verdad? Vamos a correrlo y nos dice haga enter para cerrar. Ven que de hecho todavía lo que pasó acá, la primera línea se escribe, por decirlo así, y ahí todavía nos vamos como más básico, y por básico me refiero a hasta incluso como máquina de escribir, ¿verdad? Tenemos salto de línea y retorno de carro. Entonces, el salto de línea y el retorno de carro, ¿verdad? Lo hace este. Si yo cambio los dos, por ejemplo, a que sean right, ven que ahí de hecho no me deja, ¿verdad? Que estoy haciendo mal. De hecho, estoy tratando de escribir y todo. Que tiene que pararlo. Tengo que detenerlo, ¿verdad? Puedo cambiarlo acá, ¿verdad? Si yo escribo, no sé, right, ¿verdad? Que ahí también tengo que escribirlo correctamente, ¿verdad? Esto no compila. Esto sí compila, ¿verdad? Y nos damos cuenta por la marca en rojo, ¿verdad? Entonces lo corro y estoy utilizando otra función de la línea de comandos. Y ya ahí si lo ven queda como que todo en una misma línea. Dice, haga enter para continuar, ¿verdad? Si le doy enter, pues se cerró el programa, ¿verdad? Eso es importante porque podemos utilizar ya sea una u otra, digamos que para aplicaciones de consola y más que todo como para repasar C Sharp y el entorno, ¿verdad? Porque si lo ven, esto eventualmente hacerlo en una aplicación móvil, las herramientas se mantienen, ¿verdad? Lo que cambia es, bueno, principalmente lo que son las clases, ¿verdad? Vamos a encontrar, digamos que console, digamos que podemos hacer una salida, pero más el estilo de aplicación móvil es con otras cosas, ¿verdad? Y importante también para mencionárselos, porque tal vez si han hecho aplicaciones móviles, perdón, aplicaciones de .NET en otro tipo, eso de hecho no se los mencioné, pero es importante. Todo lo que viene, digamos que lo que se venía haciendo hacia atrás de Visual C Sharp, por ejemplo, digamos que la parte más moderna lo que vamos a encontrar está sobre la línea que dice .NET Core. .NET Core es como, bueno, una extensión de todo lo que ya se venía haciendo de .NET en general. O sea, los que tal vez igual conocimos Windows Desktop, por ejemplo, o en la parte de web, si se utilizó, por ejemplo, ASP.NET Web Forms, por ejemplo, se está introduciendo ese nuevo concepto que es básicamente, bueno, es básicamente todo lo que se venía haciendo antes, pero de una manera más, digamos, multiplataforma. Y por multiplataforma me refiero a que, bueno, pueden hacerlo en otros sistemas operativos, no solamente en Windows. Pueden utilizar ya sea Linux o Mac para realizar aplicaciones. Y sobre la misma línea de .NET Core van a encontrarse que sí, muchos de los proyectos, unos dicen .NET Core, ¿verdad? Y otros no. Los que tal vez se decían antes se mantienen, por ejemplo, que dice Windows Forms App, por ejemplo. Esta es, por decirlo así, la línea, la que siempre se ha venido haciendo. Pero lo más moderno, digamos, que viene sobre .NET Core, que lo que viene a cambiar es un poquito como las herramientas, ¿verdad?
Entonces, por eso es la diferencia que nos encontraremos entre si hacemos, por ejemplo, y si lo ven acá, vean donde dice Windows Desktop, es diferente, un poquito diferente, utilizar esta plantilla que dice console.app.net Framework a utilizar esta que dice .NET Core, que dice console app con .NET Core. Voy a cambiar entre una y otra para repasar la diferencia entre el nombre. Si lo ven, de hecho estaba aquí. Pero dice console app.net Framework y la otra no dice eso, dice console app.net Core. ¿Por qué? Porque cambia un poquito el tema de lo que es la estructura, digamos, más que todo de este archivo que ven acá, que es y eso es bueno también como irlo conociendo, porque después nos va a permitir hacer más cosas. De hecho, la forma de darse cuenta, casi que si su aplicación es .NET Core o si es de otro tipo, lo van a encontrar mayormente en esta sección que dice acá. En otros proyectos antes se manejaba como el concepto de referencias o componentes por allí. Esta la que ha ido cambiando un poquito. De hecho, si lo ven acá, el SDK que utiliza es SDK, utiliza .NET Core en versión 2.1. 2.1 se puede decir que es como prácticamente lo que se utilizó en 2018 para la línea nueva de aplicaciones. Y de hecho se espera que para este año pues ya ande por ahí lo que es el .NET Core 2.2. Entonces, si hicieran este ejercicio después o si más adelante hacen una aplicación y lo que se dan cuenta es que ya más bien está con .NET Core 2.1, es básicamente una versión más nueva. Entonces, de hecho, si lo ven acá, es lo que nos va a permitir utilizar toda la serie de herramientas, ¿verdad? Desde prácticamente líneas de consolas, si fuera el caso, hasta cosas más puntuales, ¿verdad? Como hilos o cosas de red. No sé si alguno y tal vez si lo he escuchado mencionar, pero por ejemplo Link o LinkQ, ¿verdad? Es una librería que nos permite también utilizarla bastante. De hecho, después lo vamos a usar en la parte de desarrollo móvil. Pero son básicamente librerías o ensamblados que provee el ecosistema de .NET para nosotros poderlos utilizar. Entonces, esa es como la gran diferencia y de hecho que por ahí, en un momento atrás, les mostré esta carpeta, por eso es que tiene esa carpeta. ¿Por qué? Porque él utiliza esta versión de .NET Core y él genera lo que son todos los ensamblados acá, ¿verdad? Y de ahí que eso lo podamos ya sea utilizar o generar alguna DLL, tal vez si vienen más del lado de Java, por ejemplo, en Java lo que se utilizan más son los famosos jars, ¿verdad? Que son librerías que puedes utilizar entre desarrolladores, ¿verdad? O para crear programas nuevos o tal vez una librería de alguien más. Por ejemplo, una librería llámese, en este caso de reportes o algo, generalmente se utilizan con jars. Digamos que la figura de jar aquí no existe. Digamos que, bueno, se usan más DLLs y por eso a veces encontramos tal vez archivitos, ¿verdad? O programas que lo que tienen son DLLs, ya son los ensamblados finales. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio, más que todo ya ahí para que eh, les quede. Este lo voy a dejar como, puede ser de esta manera, así como queda, para que podamos hacer otros después, ¿verdad? Entonces voy a copiar me lo voy a traer a este de acá. Y aquí queda la solución también. Casi que la mayoría de los ejemplos van a quedar ahí con la parte de la solución también, para que los puedan repasar, ¿verdad? Si los quieren correr después, ahí los pueden tener. Entonces voy a dejarle, de hecho, copiar todo esto. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? ¿Alguna pregunta? Por el momento vamos bien y claros. Ok, muy bien, muy bien. Entonces vamos a ver un ejercicio un poco más sobre los tipos, ¿verdad? Tal vez digamos, en este caso el tipo, así que el único tipo, digamos, de dato que utilizamos acá fue un string, ¿verdad? O una cadena. Entonces voy a traerme el otro ejercicio, de hecho, que se lo tengo por acá. Ayer, para que sepan, se cambiaron unos puntos en la red. Probablemente esté afectando. Voy a traerme, de hecho, se lo tengo por acá. Y este era el de variables y tipos. ¿Verdad? ¿Qué vamos a usar en este ejemplo? Y este es bueno también, bueno, este después para el material se los voy a dejar en español igual.
Pero lo que vamos a utilizar básicamente es esta serie de elementos acá. ¿Verdad? Que si le prestan atención, bueno, tal vez aquí no hay como mucho color, pero nosotros podemos hacer algo como esto. Por ejemplo. Nosotros podemos traer o utilizar tipos o variables acá. Entonces, ¿qué nos va a permitir hacer esto? Bueno, podemos utilizar lo que son cosas como, bueno, números, ¿verdad? Puntualmente, o en este caso valores más exactos, ¿verdad? Por ejemplo, punto flotante, si quiero utilizar booleanos, puedo utilizar strings, puedo utilizar caracteres, puedo utilizar números. Entonces, esta parte la vamos a hacer igual, como que paso a paso con cada uno, pero este les puede servir mucho de referencia para si han hecho algo como esto en otro lenguaje, ¿verdad? Generalmente llámese en Pascal o Java, el mismo, bueno, JavaScript no funciona de esa manera, pero en los lenguajes que son estáticos, ¿verdad? O en este caso, que nos permiten utilizar más por la parte de lo que son valores específicos, es algo con lo que podemos lidiar. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con el de John, ¿verdad? El de John viene siendo un string, ¿verdad? Yo puedo, por ejemplo, decir y declarar una variable que se llame John y puedo hacer una asignación. La asignación, si recordamos, ¿verdad? Y en esto también casi que se mantiene entre lenguajes, uno puede en este caso declarar el tipo que va a utilizar, darle un nombre, ¿verdad? Un nombre referente y darle un contenido como tal. Entonces, ¿esto qué nos va a permitir? Bueno, nosotros podemos no solamente utilizar los strings aquí, sino que también los podemos utilizar o combinar con, llámese operaciones, ¿verdad? En este caso, si queremos darle salida o si queremos que nuestra salida sea más dinámica, tal vez, y por dinámica me refiero a que tal vez no quiero que sea solo John, sino que sea solo, en este caso, Michael, Esteban, Daniel. Yo puedo también hacerlo que no esté, digamos que, atado a que solo este programa salude a John, por ejemplo. Si yo hago algo como, vamos a repasar con lo que hicimos anteriormente. Si hago console.writeline, puedo decir algo como, hola John, ¿cierto? Si yo corro eso, de hecho esto voy a, ya sé que el código lo vamos a mantener a como está, lo que nos va a interesar es la parte del centro. Pero si lo vemos, sigue mucho la línea del ejercicio anterior con una sentencia nueva que es esta de acá, ¿verdad? Esto es una declaración de variables. Entonces, otro aspecto que también nos permite el lenguaje, ¿verdad? Si lo han hecho en otros lenguajes, es la parte de los comentarios. Si yo quisiera colocar un comentario acá, por ejemplo, digo, ok, es, digo algo como declaración de variable, puedo colocar contenido, ¿verdad? Dentro del código, pero ese contenido se va a ignorar. Se ignora, de hecho, y se coloca así. Si está como, si lo ven, está como en color verde. Entonces, ese color verde nos dice que, bueno, yo puedo colocarle cualquier cosa acá que no voy a romper el programa. Si lo coloco fuera de los comentarios, ahí sí entran problemas, ¿verdad? De hecho, ahí me empieza como, la herramienta lo empieza como a oler, ¿verdad? Se da cuenta y me dice, no, esto es un error, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa acá? Nosotros tenemos que, bueno, si queremos colocar contenido específico, lo colocamos dentro de comentarios. Entonces, si yo le coloco acá, variable, puedo obtener acá otro comentario, ¿verdad? Eso también se puede hacer, bueno, podemos usar la barra inclinada, pero también puedo utilizar asteriscos. Si lo ven, el asterisco funciona un poquito diferente, él funciona más por bloques, ¿verdad? El bloque acá, de hecho, si lo ven, me genera un problema. ¿Por qué? Porque no he cerrado el bloque. Para cerrar el bloque, digamos que generalmente lo que hago es, puedo colocar más asteriscos, pero tiene que haber un asterisco y una barra inclinada al final para que las cosas vuelvan a la normalidad. Si lo ven, bueno, esta como tal sí está subrayada, esa se los voy a explicar en un rato, pero este viene siendo un comentario por bloques. Digamos que un comentario por bloques, el más sencillo de todos, sería un comentario que arranque aquí y cierra acá. Digamos que se comporta como las llaves, por decirlo así. Pero en este caso lo que va a tener es más como, bueno, te va a permitir ir con más y más líneas. Entonces aquí le podemos colocar un comentario que diga punto de arranque del programa, por ejemplo. Y ese viene siendo un comentario que estamos situando para esta función de acá. Se
preguntarán, bueno, ¿por qué es que se coloca static public void main? Bueno, tiene que haber un punto de arranque que es el que nos va a permitir correr el programa. Si yo no lo tengo, por ejemplo, si le pongo algo como void nada más, ¿verdad? Y le quito esto, por ejemplo, que eso lo vamos a ver después. Digamos que es compilable, lo que pasa es que no va a poder ejecutar la aplicación. De hecho, aquí me da un error. Si lo ven abajo dice program does not contain a static main method, ¿verdad? Todo eso de ahí es porque dice que este programa no tiene un punto de arranque definido. Entonces, por eso es que, bueno, para la línea de comandos, generalmente lo que se utiliza es algo que diga como public static, ¿verdad? Void main, ¿verdad? Esa es la razón de ser de esto que está aquí. Y bueno, esto nos va a permitir, lo que ven en el medio son argumentos, ¿verdad? Son formas en que podemos recibir también argumentos para esta línea de programa, digamos, o si yo quisiera ejecutar esto en batch, por ejemplo, cuando yo ejecuto, cuando le doy clic al ejecutable, o si lo llamo desde otro programa, puedo pasarle argumentos o variables. Eso por la parte, digamos, por la parte superior. Pero si retomamos entonces el tema de, bueno, darle salida acá, yo de la única forma que puedo utilizar acá es darle la salida, saludar a John, ¿verdad? Voy a correrlo. Y vemos que cambia un poquito, ¿verdad? Me dice, hola John. Hasta que no le dé el teclazo, ¿verdad? No se va a cerrar. Yo voy a darle aquí Enter. Y pues ya cerró, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, yo puedo también utilizar lo que son los strings, ¿verdad? Las cadenas, más como tal vez no solamente saludar a John, sino saludar a, qué sé yo, a Daniel. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo en este caso podría hacer yo para que aparezca el mensaje más bien y salude no a John, sino a Daniel? Puedo también reemplazar la parte que está acá y utilizar lo que son variables. Entonces voy a colocarle acá, por ejemplo, Daniel. Ese va a ser mi nombre de variable. Si lo vieron, yo puedo cambiar entre, no sé, puedo colocar de nombre César, Esteban, ¿verdad? No hay problema en darle el nombre, él lo respeta, digamos que lo reconoce porque es algo que es un nombre que la persona o el desarrollador puede darle y pues no representa un problema, ¿verdad? Y notarán acá que de hecho, bueno, lo que hace es como subrayarla, digamos que las palabras que se subrayan en verde generalmente las vamos a ver como sugerencias. Entonces yo puedo venir acá y colocarle el mouse encima, puedo darle en la parte del bombillo aquí, y él me da la sugerencia de removerlo. Si lo ven acá me dice, declaración de la variable, más bien que lo quite. ¿Por qué? Porque digamos que él también es hasta cierto punto optimista, y yo si le hago caso, por ejemplo, ven que lo quitó, ¿verdad? Puedo darle control Z, ¿verdad? Porque yo más bien sí quiero utilizarlo y quiero saludar a Daniel, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se debe esto? Bueno, el compilador detecta que esto como tal no tiene un uso. Él, por decirlo así, me está diciendo, mira, bueno, sí, estás saludando a John, pero no estás saludando a Daniel. Y yo le puedo dar el nombre, ¿verdad? Entonces, la solución a esto, y dado que también el mismo compilador me está diciendo, hey, en cierta forma me está diciendo, hey, no estás utilizando a Daniel, no estás saludando a Daniel. Yo lo puedo cambiar para que en lugar de utilizar una cadena específica, puedo más bien utilizar la variable, ¿verdad? Y si lo ven, tiene, digamos que, sentido y es interpretable por el compilador. ¿Qué es lo que está pasando acá? Bueno, yo puedo entonces probar esto y correr. ¿Lo ven ahí? Ya nos dio la salida y bueno, ya ahora, bueno, dejé de saludar a John, ahora más bien estoy saludando a alguien. Lo que vamos a hacer después es, bueno, vamos a saludar, ¿verdad? A cualquiera que en este caso tenga interacción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y bueno, ese es el primer tipo de datos, de hecho, que estamos utilizando. Estamos utilizando en este caso, lo que son la cadena. Entonces, con la cadena acá lo que estamos utilizando es, bueno, lo almacenamos en una variable y le estamos dando la salida. Yo puedo hacer lo mismo con otros tipos de datos, como lo ven acá. De hecho, si lo ven, esto viene siendo como la primera línea. Yo lo puedo colocar, me la voy a traer acá, como para mantener el bloque de las variables. Lo que dice aquí, bueno, my name, puedo entonces definirlo. Entonces, para este, vamos a adaptarlo un poquito. Vamos a decir acá entonces que sea, vamos a mantenerlo con John para que
Podemos copiar y traer el código de esa forma. ¿Qué pasa si, de hecho esto lo voy a mantener arriba, ¿verdad? Los comentarios pueden ir en prácticamente donde sea, entonces lo puedo colocar acá y lo voy a mantener que diga declaración de variables, ¿verdad? Puedo quitar esta de acá, ya no vamos a utilizar esta variable y vamos a mantener todavía que sí vamos a saludar a Daniel acá. Alguno tal vez me pueda contar, bueno, ¿qué está sucediendo acá? ¿Tiene idea por qué me está colocando esto en rojo? Tal vez alguno tiene idea. ¿O lo hayan hecho Porque antes en otros? cambiaste el nombre de la variable. Ujú. Exacto, ¿verdad? Si yo le cambio el nombre de acá, estoy llamándolo de otra forma y no es compatible, ¿verdad? Si yo lo llamé inicialmente de una forma, tengo que mantenerlo durante el programa. Entonces, si esto debería ser así, él lo va a reconocer. Ven que por el nombre, y eso es bastante importante porque si yo, por ejemplo, pongo esto así, representa un problema. ¿Lo ven? Es lo que llamamos también, incluso en Pascal, sí, todavía se daba también, es case sensitive, ¿verdad? Es sensitivo a si estás utilizando mayúsculas o minúsculas. Entonces, primera recomendación, ¿verdad? Y sobre las cosas que demos en nombres a las variables, tengámoslo como my name, bueno, nombre. Mi nombre puedo utilizar también notación acá y puedo mantenerlo acá. ¿Verdad? Si le cambio el nombre nuevamente, lo pierdo. Entonces, acá tengo que utilizarlo y también la misma herramienta, si lo ven acá, me permite ajustarlo a el nombre que vayamos teniendo. Entonces, si yo lo utilicé aquí, él me da sugerencia, hey, lo que estás muy probablemente tratando de utilizar sea esta variable. Entonces, esa es la variable que vamos a utilizar para efectos de este. Entonces, vamos a escribirle acá, John, lo corremos y veamos un poquito la salida también. ¿Verdad? John está ahí. ¿Qué pasa entonces con la parte de los tipos? Bueno, yo también puedo utilizar otros tipos de datos puntualmente para cosas que sean de interés. ¿Qué pasa si yo quiero utilizar algo como un número? Los números, dado que son más, digamos, muy probablemente empleados para operaciones matemáticas, digamos que podría ser algo como una variable similar, que sea, por ejemplo, de hecho creo que puedo mantener el nombre acá, un entero, podría hacer esto, pero tiene un problema, ¿verdad? Esto es básicamente una cadena, ¿verdad? Esto es lo mismo para él que si yo le escribiera A o B o C. Cuando quiero realmente hacer una operación, por ejemplo, hacer una suma, generalmente lo voy a utilizar sin las comillas. Eso sí es entendible, así es algo que podemos utilizar, pero ven que el tipo tiene que ser el adecuado. Vean que de hecho tengo un error acá. Vamos a ver qué dice ese error. ¿Y a qué se debe? Bueno, estoy chocando utilizando tipos que no son afines. Entonces, en este caso, y por más, digamos que dirección del lenguaje, él distingue, ¿verdad?, entre los diferentes tipos, ¿verdad? O sea, estoy utilizando tipos específicos para los valores que yo estoy utilizando. Entonces, si yo le coloco un 1 acá y si lo ven, dice que no puede convertir los tipos. Me dice que tengo un problema de tipos. Es diferente un S entero a una cadena como tal. Entonces, para yo arreglarlo, tengo dos opciones. Una, me quedo con la cadena, ¿verdad? O lo utilizo como número. Para utilizarlo como número, lo que tengo que referenciar es el tipo. Entonces, en la parte izquierda, de hecho, si lo ven, se compone casi siempre de las mismas partes. Tengo un string, ¿verdad? Que está acá. Tengo digamos que el tipo va primero, el nombre de la variable, un igual, que es la asignación, y tengo el valor final. Vean otra vez. Tipo de dato, nombre, asignación y el valor. Veamos que eso se cumple en la parte inferior. Tengo el tipo de dato acá, que es entero. Tengo el nombre de la variable, que eso digamos eso queda a mi criterio. Tengo el igual y tengo el valor. Lo que cambió aquí es que sí estoy utilizando ya un número como tal, pero puedo también utilizarlo. Entonces, como yo lo he utilizado y aquí estuve escribiendo el nombre, de hecho acá entonces lo que podemos utilizar es
utilicemos la otra variable. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle salida a ese número. Vamos a darle guardar aquí y lo vamos a correr. ¿Cuál creen que sea la salida que va a tener? ¿Va a salir John o va a salir el 1? Tal vez alguno me ayuda con la respuesta. Antes de yo revelársela. Número. El número, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque es la variable que yo he escogido que voy a utilizar. Entonces, ahí lo único que voy a obtener es el 1. Porque es lo que estoy utilizando es la salida. Esto nos mete un poquito también en el tema de qué cosas yo podría hacer tanto con los números como con los valores, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo podría hacer algo que diga acá, valores muy simples, ¿verdad? Puedo hacer incluso sumas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con hacer, por ejemplo, sumas o operaciones? ¿Qué quiere decir? Que la parte, digamos que posterior al igual, puede ser o una expresión simple o una expresión compleja. Por ejemplo, si yo escribo algo que diga string, vamos a usar algo para el nombre completo, ¿verdad? Como nombre completo, yo podría usar esto y esto. Creo que este sí lo han hecho, pero es importante repasarlo para efectos de lo que hagamos, ¿verdad? Yo puedo tener dos cadenas, ¿verdad? Y las puedo unir. Digamos que ellas son enlazables, pueden, digamos que, combinarse. Muy a como yo haría con los números. Aquí, por ejemplo, con el número yo podría hacer algo como 1 más 1, ¿verdad? Vienen siendo formas similares, pero siempre respetan el tema de los tipos. Si yo tengo aquí el tipo string, ¿verdad? Tengo que utilizar aquí strings. Digamos que utilizar algo como esto, digamos, a fin de cuentas, con algo que diga, qué sé yo, si le coloco Solano aquí, no me va a permitir porque requiero lo que son las comillas dobles. Puedo también hacer como combinaciones con otros valores y otras cosas, pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué nos va a interesar para esta parte? Bueno, podemos correrlo nuevamente, ¿verdad? Si vemos acá tenemos como dos variables, tal vez como el bloque, perdón, el bloque que está marcado aquí en verde, son variables que si lo ven no se están utilizando. Nos genera ahí un poquito como de ruido, ¿verdad? Porque tenemos ahí cosas que no se están usando y cosas que sí, pero igual es esperable, no hay problema en eso. Entonces, ¿qué va a ser el resultado esta vez de la operación? Va a variar un poquito, ¿verdad? Y tratemos de adivinar por qué. Antes nos tiraban 1 y ahora nos tira un 2. ¿Qué se está dando? Bueno, yo puedo emplear aquí lo que son las expresiones matemáticas, ¿verdad? Y puedo hacer diferentes operaciones. Si yo esto quisiera hacerlo más como, qué sé yo, 1 más 1, ¿verdad? Muy a lo matemático, ¿verdad? Por 10. Esto es válido para él y puedo hacerlo. No puedo esperar el mismo resultado, ¿verdad? Si yo lo colocara, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Si yo le coloco, qué sé yo, más 1 más 1, ¿verdad? Todavía a este punto y por temas de compilador, él lo interpreta, ¿verdad? Pero la variante va a ser un poco diferente, ¿verdad? Pero igual vamos a ver una o la otra. Vamos a evaluar primero qué valor nos da con la variable que tenemos aquí, ¿verdad? Esta fue la que se complicó un poquito. Tenemos 1 más 1 y luego lo multiplicamos por 10. Tengo 20 acá, ¿verdad? Vamos a adivinar por qué se dio. 1 más 1, 2, por 10, 20, ¿verdad? Él en este caso siempre está manteniendo la operación matemática, él la resuelve y nos da la salida como tal. ¿Qué pasa si yo cambio? Y vamos a ver un poquito la diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Si le coloco acá, de hecho si lo vieron, no lo puedo correr, no lo puedo modificar, tengo que detenerlo. Si yo en lugar de darle salida a, de hecho creo que lo podemos hacer una a una, ¿verdad? Podemos colocar otra salida acá que diga console.writeLine. Vamos a hacer una salida a el nombre completo, ¿verdad? Tenemos dos líneas, en este caso una línea por cada uno de los tipos que están apareciendo por ahí. Todas las que tenemos definidas acá. Y ven que de hecho ya solo me queda en verde
la variable que yo tenía en este caso que no estoy usando. En este caso no estoy empleando a John. Veamos un poquito la salida, ¿verdad? Tenemos entonces igual, se da primero la evaluación matemática, bueno, la salida de la evaluación matemática, que está aquí, y luego el valor que viene de la cadena, ¿verdad? Aquí todavía incluso, por tema de paréntesis y sintaxis, puedo esperar que él resuelva las ecuaciones. Pero si lo ven, lo que hace es irse, por decirlo así, a lo más común después, que es unirlo todo como una cadena. Entonces, por eso es que da esa salida, ¿verdad? Que tengo acá. Tengo un string, otro string, un número, una evaluación, que después pasó a ser string y todo quedó ahí guardado. ¿Por qué? Porque todo está, de hecho, si lo vemos, de hecho es una buena forma de verlo. Si colocamos un punto de interrupción aquí y lo volvemos a correr, aquí puedo darle, ¿verdad?, el restart. Este es bastante útil también. Vean el valor que toma en tiempo de ejecución. Si yo le coloco el mouse encima al nombre completo, para él al final, como lo resolvió, fue como un string. Entonces puedo ver el valor, puedo ver todo lo que está ahí. Ahí puedo darle con esta lupita, ¿verdad? También puedo colocarle el mouse encima y me dice que el valor que está ahí es una cadena. Y véanlo por las comillas dobles, ¿verdad? Tenemos comilla doble, lo que se evaluó y al final el cierre. Él toda esta expresión la resolvió, ¿verdad? Y al final lo que hizo fue revelar ese valor y pues por la parte matemática es así se completó. Cosa diferente sería, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, trato de hacer como otra suma, ¿verdad? O si yo, por ejemplo, hubiera colocado algo como esto. Digamos que quiero decirle más 1, más 1. ¿La vieron? Un poquito diferente. Voy a colocárselas la original. De hecho, puedo hacerla muy, muy similar. Se lo voy a dejar ahí. Es diferente. De hecho, les voy a dar nombres diferentes y ahorita les voy a explicar por qué. Pero concentrémonos en la parte derecha. Es diferente a tener esta expresión que es 1 más 1 a tener este 1 con comillas dobles. Y ahora vamos a ver los resultados diferentes. En esto, de hecho, también es otra cosa que está pasando. Si ven, yo dupliqué la línea y eso de hecho es un error. Porque en teoría las variables, la finalidad de ellas es que sean únicas y en este caso que no tengan el mismo nombre. Para no tener el mismo nombre acá, si de hecho el problema o el error que tengo es, me dice que una variable, y si lo ven con el mensaje acá, una variable llamada nombre completo ya está definida en este scope, ¿verdad? O en este contexto. ¿Cómo arreglo ese tipo de cosas? Bueno, tengo que respetar que si ya hay alguien con ese nombre, no puedo utilizarlo. Entonces aquí lo que podría utilizar es, vamos a poner el nombre suma 2, ¿verdad? Y este es el nombre completo. Ahí mantenemos todavía el respeto de los nombres de variables y pues todas son únicas. Si lo ven, mi nombre es única, nombre completo es única, no hay otra que se llame igual con esa declaración, ¿cierto? Entonces vamos a explorar cómo se ven, digamos que las tres salidas. Vamos a darle salida a el número, ¿verdad? Que creo que esa va quedando más claro. Esta es una expresión, digamos, completamente matemática. Esta de acá es más una combinación no, de hecho sería más bien esta, la primera, el de nombre completo. Es una combinación de cadenas y números. Y esta es una variable, un experimento que estamos haciendo. Pero vamos a darle salida a la tercera también. Le voy a decir console.writeLine y vamos a darle salida a esta de acá, porque queremos ver qué interpreta él o cómo lo resuelve. Vamos a escribirle que sea suma 2. Y ahí ven que él pues realiza el autocompletar y me va a permitir, en este caso, utilizar el nombre correcto. Entonces voy a quitar el punto de interrupción y lo vamos a correr de nuevo. Vemos la salida, ¿verdad? ¿Y a qué vamos con este ejercicio también? Bueno, es diferente sumar cadenas a sumar números. Es como la conclusión, porque si lo ven, es diferente sumar 1 más este otro número, el resultado es 11.
Ahí no se cumple, ¿no? De que uno más uno no es tan fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque depende del tipo. Acabamos con esto. Si este es un string y lo que estoy sumando es con otra cosa, este muy probablemente se va a evaluar como un string. Entonces, si yo sumo dos strings, simplemente lo que voy a tener es, los voy a tener colocados entonces uno junto al otro. El mismo caso, y si lo ven, si yo tengo el nombre acá, ¿verdad? Si tenemos nombre y apellido, fue el resultado de unir estos dos, pegarlos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con las otras? También las va a pegar. No es, digamos que para este punto, dado que este uno es un string, para él es diferente, no es una evaluación matemática, es una cadena tal cual, o como lo llamamos en esto, un valor quemado, ¿verdad? O sea, está quemado en el código, no es algo que se vaya a, en este caso, utilizar como un número. Digamos que para efectos de estos, únicamente una etiqueta, un valor, que es esta de acá. Y por eso es diferente si yo quito las comillas, ¿verdad? Si lo detengo primero, si le quito las comillas, ahí la cosa cambia. Vamos a correrlo y vemos por qué. Igual, ¿verdad? El tema de los paréntesis es hasta cierto punto opcional, ¿verdad? Hay casos en que sí es necesario utilizarlo, más por efectos matemáticos, ¿verdad? Todo aquello de que lo que se utiliza en expresiones matemáticas, ¿verdad? Usualmente utilizamos los paréntesis. Aquí sucede lo mismo. Y vean qué interesante. Tuvo, sin los paréntesis, tuvo la evaluación, la evaluación de unir las cadenas, ¿verdad? Unió esta etiqueta con esta etiqueta, me dio esta salida, ¿verdad? Más la expresión matemática. Se puede decir que lo que coloqué entre paréntesis todavía aquí incluso se evalúa matemáticamente. Si no coloco los paréntesis, es lo que dice, lo que usted está colocando son cosas una seguida de otra. Y por eso obtengo prácticamente la misma salida. Entonces tuve nombre, ¿verdad? Pero estos dos los obtuve, por decirlo así, él los interpretó, los tomó como cadenas. Para yo decirle que esto en realidad es una operación matemática, tengo que utilizar los paréntesis acá. ¿Ok? ¿Queda claro este ejercicio? No sé, igual vamos a aprovechar por si tienen preguntas. Nosotros no, está claro. Ujú. De momento está claro. Ok, perfecto. Ahí igual, Igual bueno, de parte mía está clarísimo y está muy bonito, está sencillo. ok, perfecto, gracias. Nada más para que lo tengan en cuenta, y bueno, dado que comenzamos un toquecito, digamos que después de la hora, yo igual lo voy a extender hasta las 9:30, ¿verdad? Igual más que todo para poder grabar la sesión y que tengan todo el material. Obviamente si alguno por ahí se tiene que retirar, sin problema, ¿verdad? Más que todo ahí para aprovechar el tiempo. Igual si pueden quedarse, pues ahí se les agradece para que puedan sacar el provecho y también si tienen preguntas. Y tal vez, Daniel, ahí me puedas después como ayudar un poco con quienes estaban en la sesión. Ya en esta semana ahí nos ponemos al día con el tema ahí de listas y demás. Sí, yo sí me tengo que retirar ahorita porque sí, ya tenía un compromiso, entonces De acuerdo, de acuerdo. se me complica, sí, ok. Igual yo, Sin problema. Igual entonces, esta me gusta para aprovechar. Igual, voy a terminar lo que es el tema. Esta va a quedar grabada y esa la subimos. Entonces, la parte que se perdieron va a ser como media hora. Entonces, ahí se pueden poner al día, o lo ven no sé, por el teléfono o algo por allí, para que tengan el material. Y tratemos igual para la próxima sesión, que bueno, no sería de hoy en 8 sino más bien de hoy en 15. Tratar de que sí comenzamos a las 7 más que todo para, sí, si tienen que retirarse a las 9 pues empezamos de 7 a 9 tal vez, ojalá puntualmente, para que tener ese chance, ¿verdad? Siempre hay a veces pues atrasos y demás, pero bueno, ahí mantenemos el tiempo para que lo podamos aprovechar. ¿De acuerdo? Ok, seguimos entonces. Vamos a ver, bueno, como lo vieron en esta parte de acá, nosotros podemos utilizar diferentes tipos de datos, por decirlo así. Podemos utilizar cadenas por acá, podemos utilizar números también, y podemos utilizar otros tipos de datos más específicos. El siguiente tipo de dato que vamos a utilizar va a ser en este caso, de hecho este más es el de acá, vamos a utilizar punto flotante. El punto flotante, bueno, es una variante, ¿verdad? Lo único en este caso que vamos a ver diferente, voy a cerrarles acá para que lo podamos tener.
La diferencia que vamos a ver en esto es que, bueno, podemos utilizar lo que es el punto flotante como una variable y puntualmente como el tipo de una variable. Entonces, de la forma que lo hacemos, bueno, si nosotros tenemos algo que se llame float, mi flotante, por decir algo, puedo utilizar no solamente la misma sintaxis, ¿verdad? De, por ejemplo, un número, que creo que esto lo podemos usar con valores de 10. Puedo hacer, digamos, que algo similar a como estaba ahí, pero también puedo utilizar o evaluar punto flotante. Digamos, si yo quiero utilizar que esto sea 10.10, generalmente lo hago con la colocación de una F al final. La F denota flotante, ¿verdad? Y eso es lo que nos va a permitir utilizar este tipo como tal, más allá de un entero como tal, porque si recordamos operaciones con enteros, pues usualmente terminan en enteros. Con esto quiere decir que si hay decimales, pues se pierden. Entonces, la manera de hacerlo con punto flotante es colocarle la F por acá. Entonces, lo que vamos a usar para efectos de este es, bueno, vamos igual a darle una salida a la variable nueva, ¿verdad? ¿Cómo se llama la variable nueva? Bueno, se llama mi flotante, entonces yo puedo también darle salida acá. Entonces, vamos a correrlo de la misma manera. Si lo ven aquí, lo que coloqué fue WriteLine y este write, entonces este de hecho mantengámoslo como WriteLine por acá. Vamos a correrlo. Y ahí tengo, ¿verdad? La salida, ahí tal vez lo que perdí fue como el cero, ¿verdad? Pero es más por un tema del string, ¿verdad? O la forma que él le da salida. En esto podemos lograr, digamos que diferentes formatos o salidas. Si quisiéramos 3 decimales, 4 decimales, pero eso lo vamos a ver después. Digamos que es un tema más de strings que de punto flotante. Pero es básicamente la idea con esto. Si yo necesitara hacer una operación un poquito más compleja, si necesitara, qué sé yo, todavía evaluar, porque también esto podría ser un poquito diferente. ¿Qué pasa si yo acá le coloco entre 10 y veamos la salida? ¿Ya ven? Ahí tengo la división, o sea, se evalúa. Pero ¿qué pasa si yo realizo eso mismo en un entero? Y probemos, ¿verdad? Aquí podemos utilizar entero. Sería la primera salida. Y vemos cómo le va. Es cero, ¿verdad? ¿Por qué? Tenemos la misma operación, ¿verdad? Se divide entre 10. En este caso, si lo podemos colocar de hecho como con un comentario para hacerlo un poquito más fácil. Esto, ¿cuándo se evalúa? Se evalúa como 2 entre 10, ¿cierto? 2 entre 10 son 0.2, ¿cierto? Al nosotros estar utilizando enteros, estamos perdiendo la parte flotante. Déjeme correrlo de nuevo. Por eso es que al final dio 0, ¿verdad? Ok, en este punto se pierde como tal el valor flotante y él evalúa la parte entera y lo que obtiene es el 0 únicamente. Entonces corrámoslo acá para verlo de nuevo. La operación como tal, y como les decía, es 0.2, pero él obtiene únicamente la parte entera. Entonces de ahí es que lo toma y que obtenemos únicamente el 0, por decirlo así. Lo demás toma, pues, ¿verdad? Las cadenas que estábamos haciendo. Y en este otro caso, ahí sí respeta lo que es el punto flotante. Si lo ven acá, entonces podríamos tener hasta la misma operación, ¿verdad? Creo que lo podemos hacer de esa manera. Simplifiquémoslo. Vamos a quedar entonces con 1 más 1 entre 10. Y corrámoslo de nuevo, ¿verdad? Vamos a tener dos salidas más parecidas. Ujú. Ven que para efectos todavía incluso lo que estamos obteniendo acá, y es un punto importante para cuando estamos utilizando C# también. Se puede decir que lo que evalúo acá, y si lo ven en la misma salida, tengo 0 acá y tengo 0 acá. ¿Por qué se está dando eso? Bueno, todavía incluso este nivel de operación de lo que se está haciendo aquí, él lo realiza o el resultado lo evalúa como una expresión entera.
Para yo obtenerlo o utilizarlo más directamente, puedo utilizar también el indicador de que en lugar de utilizar entero como resultado, lo evalúe como un punto flotante. ¿A qué voy con esto? Es lo mismo haberle dicho esto a como lo tenía anteriormente. ¿Cuál es la palabra nueva acá? Si yo le quito o le coloco int, digamos que esto viene siendo lo mismo que esto. Por eso es que de hecho también, si lo ven, se vuelve como un poquito como de color gris, ¿verdad? Él me está diciendo que este casteo, ¿verdad? Lo que estoy realizando es un casteo como tal. Me dice que esto es redundante. Y eso es muy común verlo en este tipo de programas y en este caso como Visual Studio. Él para ciertas cosas que son muy redundantes, él te sugiere, mira, esto no es necesario decirlo. Estás diciendo palabras de más que no es necesario. Pero él es la forma como él está interpretando esto. Esto lo interpreta como un entero y por eso es que la salida que estamos teniendo acá, déjame correrlo de nuevo. Por eso es que la salida y al final lo que estaba evaluando, esto es para él un entero. Para nosotros, digamos que necesitamos darle un poquito más de sintaxis, porque no queremos perder ese valor. En este sí está bien que perdamos el valor, en este digamos que no queremos perder ese valor. Entonces, ¿cómo puedo solucionar eso o cómo lo evalúo mejor? Tengo que ser más explícito con lo que yo le digo. Entonces le digo float acá y él sí va a interpretar que el resultado de evaluar esto me respete el punto flotante. Entonces, corrámoslo de nuevo y vemos un poquito la diferencia, ¿verdad? Ahí sí mantengo el punto flotante, ¿no? ¿En qué radica? Bueno, radica en que tengo que ser específico con el tipo y si quiero o no, en este caso, ¿verdad? Si es relevante para mí, tener lo que son los valores de punto flotante. ¿Qué conclusión sacamos de eso? Bueno, también la parte de lo que es el tipo como tal o el uso que le demos es más en este tipo de lenguajes que son, digamos que, bueno, el término es tipos fuertes, ¿verdad? O en este caso que nosotros podemos definir cuáles tipos de datos queremos manejar. En lenguajes, digamos que tradicionalmente, digamos que como Java, Pascal, digamos que es muy común verlo. En otros lenguajes como JavaScript, por ejemplo, hay que digamos, tener ese cuidado aún más porque no sé si tal vez, o sea, si hay alguien que haya utilizado JavaScript en la sesión, en JavaScript generalmente lo que hacemos es utilizar la palabra var o incluso en otros lenguajes y hacemos algo como, qué sé yo, nombre igual a otra cosa. Digamos que acá lo podemos hacer también, pero se utiliza con fines un poquito más específicos, no de JavaScript, sino más bien de C Sharp. Nosotros podemos utilizar la palabra var aquí, declarar una variable y hacer una asignación. Lo que él hace, más a fin de cuentas, es un término que se llama inferencia de tipo. Básicamente es él detecta o infiere, ¿verdad? Que es como él, a fin de cuentas, interpreta qué tipo estoy utilizando acá. Entonces, el caso del var es un poquito diferente. Podemos utilizarlo ya sea para una variable de un nombre, una cadena, o algo que puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, un valor, ¿verdad? Digamos que la gran ventaja que supone el uso de var, digamos que creo que vamos a utilizar, es una palabra reservada, ¿verdad? Por eso es que la colocan en azul, muy a como la colocaría aquí. Se puede decir que nosotros no le estamos diciendo el tipo. Es como decir, mira, bueno, tome el tipo o adivine el tipo que yo estoy usando a partir de lo que yo escribo en la derecha. Entonces, es muy común verlo también en código de C Sharp y es una recomendación también utilizarlo para que si hacemos otros tipos de aplicaciones, pues no nos encontramos como la palabra nuevo y nos quedemos ahí como, bueno, ¿a qué representa eso? Entonces, si yo evalúo o le doy salida a lo que es esta variable, voy a tener entonces ya digamos que resultados, bueno, un resultado extra. Pero si lo ven, el que él evaluó viene siendo, a fin de cuentas, digamos que es primero un número, luego la cadena. Y les voy a explicar por qué. Voy a ponerle un breakpoint acá, punto de interrupción. Lo voy a correr de nuevo. Y vamos a no ver, digamos que con la salida, digamos, de consola, sino más bien acá. Vamos a ver el tipo de dato que tiene. Se preguntarán, bueno, ¿lo interpreta como cadena o lo interpreta como número?
él lo está interpretando como un número acá. De hecho, hay otra opción y esa me interesa que la utilicemos también. Es yo puedo venir en la parte inferior acá, si ven que dice watch, yo tengo la opción de saber qué se está ejecutando en este momento. Y por este momento me refiero a el código que se está ejecutando aquí, que de hecho está, si lo ven, en punto o en un momento de ejecución. Si yo lo detengo el programa, pierdo tanto el punto de ejecución como los watch, por decirlo así, o la ventana de watch. Entonces voy a correrlo para poder ver la ventana de watch, que si la ven ya está aquí. Él es un poquito como intermitente con el programa. Voy a hacerlo de nuevo. Aquí puedo ver la ventana de watch. Si yo tengo el programa, no puedo ver la ventana de watch. Digamos que podría irlo a buscar, pero no tiene mucho sentido porque el programa en este momento está detenido. Entonces, voy a correrlo para poder ver hacer el watch, ¿verdad? Y en la ventana de watch, yo puedo escribir aquí los nombres de las variables. Puedo, por ejemplo, decir nombre, ¿verdad? Y ahí tengo, en este caso, también IntelliSense, lo cual es bastante bueno para poder evaluar o ver qué valores tengo. Puedo ver qué hay en nombre. Y vean qué interesante. Tengo en la ventana de watch, tengo el nombre, puedo ver qué hay ahí. Tengo el valor. Y aparte del valor, tengo el tipo. Digamos que el término sería, bueno, este fue el tipo que infirió o que él detectó, dado lo que yo le escribí. ¿No? Se puede decir que es como una declaración un poquito más como, algunos dicen que es como más vaga, otros dicen que es más como inteligente, porque la inteligencia lo hace, en este caso, el compilador, pero él detecta cuál va a ser entonces el tipo que estamos utilizando. ¿Qué pasa si yo cambio esto y lo coloco como una cadena? Voy a obtener un watch, ¿verdad? En este caso un poquito diferente. Vamos a ver por qué. Si me voy a la ventana de watch, y creo que este es un buen ejercicio para que lo hagan en sus máquinas cuando estén utilizando Visual Studio, colocar un breakpoint y un watch es muy común hacerlo para inspeccionar qué está pasando. ¿Por qué? Porque tal vez, no sé, me está dando una salida que no es la que espero, o se me está quedando un punto flotante por ahí, o el programa me está dando un error matemático, por ejemplo, eso puede pasar. Ahí que nos vamos a encontrar, digamos que diferentes resultados, o ahí podemos hacerle un poquito de seguimiento. Si lo ven acá entonces, es igual, por tema del compilador, si yo lo coloqué con em, comillas, ¿verdad? Él lo va a dictaminar como en este caso como un string. Eso mediante la sentencia var, ¿verdad? Si yo utilizo, por ejemplo, y hagamos una prueba, cambio 1, 2, 3, le digo que esto va a ser .45, ¿verdad? Ven que ni siquiera, por tema de compilador, digamos que es un poquito más cómodo, ¿verdad? Él me va a permitir también obtener cuál va a ser el valor. Digamos que la mejor opción en este caso sería también colocarle la F para que él distinga o ayudarle a que verdaderamente es un punto flotante. De lo contrario, el resultado puede variar. Dámelo de nuevo. Estoy de nuevo en programa ejecutándose. Puedo venir a la lista de watch y veo cuál es el tipo. Ahora tengo, bueno, ya no es nombre, ahora siempre es un número, pero tengo 1, 2, 3, punto 4, punto 5 y tengo que el tipo es como tal flotante. Entonces vamos a darle digamos, un uso un poquito mejor a esta variable, ¿verdad? Es importante el tema de las variables para hacerlas o utilizarlas sobre cosas que realmente tengan sentido para mí como desarrollador. Y lo que voy a usar acá es básicamente, de hecho, usarlo como, qué sé yo, salario, por decir algo. Y, ¿verdad? Es súper importante que, bueno, el uso que yo le dé a las variables afecta el uso que yo ya tenga en otros lugares. Si yo utilizo algo como tal acá y trato de correr esto, me va a decir el compilador, no sé de qué me estás hablando. Esto es un nombre no está declarado. ¿Cómo declaramos las cosas en el lenguaje? Bueno, utilizamos ya sea var o el tipo específico. Dado que no existe algo, y vean acá, no existe nada con ese nombre, ¿verdad? No hay una variable que se llame nombre. Tengo una muy parecida que se llama mi nombre. Podría utilizar esa. Eso arreglaría el programa, pero no mostraría el salario. Yo quiero mostrar el salario aquí. Entonces voy a escribir salario acá y digamos que vuelvo como el punto normal eh, del programa, ¿verdad? Entonces voy a correrlo acá
Y ya veríamos un poquito más lo que son los valores. Entonces ya aquí estoy como ordenando un poco la salida que estoy teniendo y no sé, hagámoslo un poquito más como un caso, digamos, un poquito más real. Vamos a utilizar, de hecho, digamos que lo que vamos a hacer para efectos de este programa que estamos escribiendo es vamos a escribir la información de salida de una persona. Entonces eso lo vamos a utilizar, digamos que si quisiéramos mostrar el salario, podemos utilizar para la línea de salida, digamos que yo quiero colocarle un, eh, una cadena o una etiqueta, ¿verdad? Puedo hacerlo en el código. Entonces puedo decirle el salario es, puedo decirle dos puntos acá. Vean que lo que estoy escribiendo es como tal un string, entonces en eso no hay problema. Puedo tener una suma de un string y una variable y eso lo respeta, es válido, ¿verdad? Va muy similar a como hicimos acá. ¿Cuál es la diferencia de hacerlo aquí en el medio? Bueno, nosotros lo que podemos evaluar, dado que lo que recibe la función de writing, véanlo acá, él puede recibir valores booleanos, caracteres, arreglos de caracteres, decimales, dobles, cualquier cosa. Nosotros digamos que lo que hemos venido haciendo es darle salida con eh, cadenas, básicamente, pero también podemos enviar cualquier cosa. Y al enviar cualquier cosa, digamos que cualquier expresión, incluso expresiones matemáticas acá, son válidas. Veamos esa prueba muy rápidamente con uno más uno. Y muy a como lo vimos en el ejercicio anterior, ¿cuál va a ser el resultado de evaluar uno más uno para efectos del compilador acá, en este punto? Es un entero. El entero como tal, él le va a dar la salida, que al final, en este caso, la salida viene siendo representada o la procesa como un entero. Digamos que el común denominador o casi que cualquier habilidad que pueda tener un tipo de dato, de hecho eso lo podemos ver acá, cualquier tipo puede representarse como un string. Por ejemplo, si yo tuviera flotante, de hecho esto era más bien flotante, yo podría hacer algo llamado, aquí, pero esto es mi flotante, yo puedo utilizar funciones que son propias del número. Si lo ven y veanlo acá con el tipo, ¿verdad? Este es un tipo flotante, pero si yo le coloco punto después de la variable, puedo llamar a otras funciones, en este caso, que estén definidas para los flotantes. Una de las más comunes, y esa está porque casi que todo tiene que ver con strings de alguna u otra manera, yo puedo obtener o hacer, digamos, ese paso entre números a cadenas. Hay que tener cuidado a veces porque no todo lo que, por decirlo así, cualquier número puede convertirse en cadena, como lo que estamos haciendo acá. Este número se convierte en la cadena que vemos en salida, pero no cualquier string se puede volver un número. ¿Por qué? Porque si yo tengo la letra A, eso no es un número. No puedo convertirlo y representaría un problema o un error para el programa que yo estoy ejecutando. Entonces, digamos que los números para ellos no tienen problema en volverse cadenas. Para una cadena tienen que tener ese cuidado. Entonces, la salida, y volviendo al ejemplo del uno más uno acá, si yo le doy salida a uno más uno, básicamente estoy obteniendo dos cosas. Estoy teniendo el resultado, ¿verdad? Como tal, que es un entero. Y la consola al final lo que va a procesar lo va a mostrar como una cadena. Digamos que, por decirlo así, la consola lo que nos muestra a fin de cuentas son strings. Podemos pasar de números a strings, ¿verdad? Que es lo que él está haciendo en este caso por nosotros. Toma el número y lo muestra como una salida en la consola. Entonces, ¿a qué voy con esta parte? Nosotros también podemos hacer cosas con cadenas también. Por ejemplo, si yo cambio esto, de hecho es importante, ¿verdad? Cerrarlo. Si yo coloco algo como el salario es, puedo utilizar dos puntos, puedo utilizar un espacio para darle un poquito más como de formato. Esta operación es válida, ¿verdad? Para la consola porque estamos evaluando o enviando valores al final. Entonces ya aquí estoy teniendo una salida mejor con el programa. Dice, el salario es 1. Y de nuevo, lo que estamos obteniendo es una expresión, un string, que se
concatena, ¿verdad? En este caso no es matemático, es una concatenación o una unión de cadenas. Y sobre ese obtengo esta salida. Entonces, como yo aquí estoy utilizando tipos, ¿verdad? Bueno, estoy utilizando más concretamente valores específicos que tienen su tipo, yo puedo también utilizarlo o ampliarlo con variables. Entonces, esta de acá, puedo perfectamente decir que el salario es, y dado que es una expresión, ¿verdad? Más, digamos, de cadena, ¿verdad? No es una suma, es más una suma de cadenas, pero no suma de números, puedo darle salida a eso también. El punto en este es que, bueno, puedo utilizar más de un valor o puedo utilizar expresiones acá como salida del programa. Lo vemos ahí con la salida, ¿verdad? Ya tengo, digamos que una salida un poquito más ordenada. Tengo algo que dice, el salario es, dos puntos, y tengo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué estoy realizando aquí a fin de cuentas? Bueno, estoy utilizando la palabra var, utilizo como tal el número digamos que sí se lo estoy dando específicamente, y al final lo estoy utilizando de una forma combinada, por decirlo así, con una cadena. La cadena acá entonces lo que va a venir es procesar la operación, ¿verdad? La operación de cadenas, y la salida como tal es esta que me está dando. Entonces yo puedo aplicar lo mismo para el resto de las cosas y me puede ayudar un poco a, digamos que realizar operaciones. Digamos que ese ejercicio pues mayormente es para utilizar salidas o operaciones entre tipos, ¿verdad? Porque estamos viendo propiamente el uso de tipos. Aquí podemos usar de hecho algún otro, que ese es el que vamos a ver después, pero es el de booleanos. Vamos a ver la connotación que tiene. Pero aquí yo podría decir algo como una operación, una concatenación, ¿verdad? Es decir, nombre, dos puntos, y lo puedo utilizar acá. ¿No ven? Entonces voy a correr este de nuevo y aplica el mismo concepto. Aquí sí estoy sumando cadenas. En esta de acá sí estoy sumando cadenas. En esta de acá estoy haciendo una concatenación de una cadena y un valor que a fin de cuentas es flotante. ¿Lo ven? Entonces vamos a ordenar esto un poquito nada más. Y vamos a terminar como de darle salida a las cosas. Entonces vamos a colocar acá valor entero. Y aquí le vamos a colocar suma. ¿Verdad? Puedo aplicarlo para las demás líneas. Esto podemos dejarlo como división. Y vean que es importante el uso del más, ¿verdad? Más para, en este caso, lo utilizamos para la concatenación. Entonces, es una pequeña variante, ¿verdad? De lo que venimos haciendo, pero es completamente válido. Tenemos valor entero, 0, ¿verdad? Que fue el que teníamos de la división. Tenemos el nombre, tenemos la suma, pero en este caso es más como en este caso concatenación, la división y el salario. Tenemos varios datos por ahí. Este le podemos dar un poquito más de formato y también vamos a aclarar el punto de la suma. Este más bien no es tanto una suma, sino más bien es una concatenación. Entonces escribamos concatenación. Y si lo vemos de nuevo, ¿verdad? Si cambio el nombre de la variable, tengo que arreglarlo aquí también. Entonces le vamos a decir concatenación. Y aquí también. Si lo vieron por ahí, es mejor utilizar espacios por acá, más que todo para darle formato. Pero es una salida muy muy básica que estamos dando de consola a, en este caso mediante las cadenas. Entonces vamos a colocarle acá nombre, y esto lo dejamos con nombre completo. Creo que este podemos mantenerlo para que les quede igual para verlo después, solo con el nombre acá. Aquí yo puedo también utilizar un tercer valor, puede ser un espacio por ejemplo.
para respetar un poquito como el nombre y apellido. Y concatenación lo mantenemos ahí. Entonces vamos a correrlo. Y vemos la salida, ¿verdad? Ya tiene un poquito más de sentido. Tenemos un valor entero, es como tal el que teníamos hace un rato. Tenemos el nombre. Esta es otra concatenación, ¿verdad? Y tenemos la división con punto flotante. Y también la parte de la unión de una cadena con un número, ¿verdad? Son cosas que también se pueden hacer. Digamos que aquí tenemos diferentes combinaciones con diferentes tipos, pero para el console writeline él cumple su objetivo, ¿verdad? Él simplemente coloca la salida fuera del programa y ya con el valor como tal. Entonces vamos a detener este acá. Vamos a dejar esto por aquí. Y casi que para cerrar, el último tipo que vamos a utilizar es el del booleano, de hecho. Entonces, para retenerlo aquí de referencia, podemos colocarlo acá. Algo que diga bool mi booleano, ¿verdad? Que si recordamos, y en esto, en cuanto a lo que es teoría, bueno, tenemos como tal valores booleanos, que son básicamente verdadero o falso, ¿verdad? Para eso utilizamos lo que son las sentencias, ¿verdad? Utilizamos, bueno, la declaración de la variable, el nombre de la variable, la asignación, ¿verdad? Como estamos viendo hace un rato, y tenemos también el valor como tal. Para utilizar los booleanos, generalmente lo que utilizamos es true o false, ¿verdad? Que de hecho ahí es donde toma, pues, de hecho el color de la fuente acá, porque es una palabra reservada. Entonces, repasando, tenemos declaración del tipo, el nombre, asignación y el valor. Entonces yo puedo decir que esto es una variable booleana, la puedo mostrar, escribo writeline acá y puedo darle salida. Le digo mi booleano. ¿Por qué? Porque el writeline como tal nos permite darle salida a cualquier cosa. Vamos a ver la salida del booleano y qué conlleva eso. Y vemos que la salida como tal, él le da true. True, ¿por qué? Porque bueno, es un tema de formato. Él al final, y en esto también se mantiene la teoría, él toma ese valor, lo lleva a string y es lo que me muestra por acá. Entonces, eso es básicamente la parte de los booleanos. Tal vez en otra sesión lo que podemos ver es un poco el uso de ya sea los booleanos como tal, o porque digamos que aquí abarcamos mayormente cosas matemáticas. La parte de los booleanos es importante, más cuando lo utilizamos como otras sentencias como el if, por ejemplo. Esa es la que podemos tal vez ver en otra sesión. Pero nos interesa darle salida a los tipos más básicos que hay en C Sharp. Entonces aquí lo que tenemos es la salida, ¿verdad? Los números. Y con este podemos ya darle salida al programa, que lo que estamos haciendo es básicamente y repasando, ¿verdad? Salidas mediante writelines. Y al final lo que tenemos es un console.readKey, ¿verdad? Que cuando le damos enter, pues va a terminar el programa. Entonces creo que para efectos de la sesión, creo que eso es todo.